¿Qué pasa con esto de la escolástica? O sea, ¿por qué se da este movimiento de la iglesia peleándose eh, con la estructura, con la modalidad de pensamiento que venía sosteniendo la propia iglesia? Eh, Hasta ahora teníamos dentro de la iglesia un sistema que se basaba en sostener las verdades en base a lo que habían escrito o lo que habían dicho los patriarcas de la iglesia. Patriarcas, entiéndase, los apóstoles de Jesús o los seguidores de los apóstoles de Jesús. Todas las primeras camadas, digamos, de seguidores. Pero claro, eso era una fundamentación en base a fe o retórica. Retórica que además, por esa época, como estructura de retórica, tampoco estaba desarrollada. Digo, hoy la lógica también se ocupa de analizar las retóricas. Retórica es cómo yo, a través de un acto discursivo, logro convencer a alguien. Pero en el acto discursivo hay un montón de falacias retóricas. Entonces, no es seguro que los actos discursivos que no se analicen con mucha puntillosidad te vayan a llevar a eh, posicionamientos verdaderos o de validez. Por ejemplo, vieron que yo muchas veces hablo de pongan esto con pinzas. Cuélguenlo del cordel, déjenlo secar y veremos más adelante si esto tiene alguna fundamentación seria. Eso tiene que ver con que vos para fundamentar te tenés que basar en que haya habido un trabajo fuerte, eh, muy riguroso, por parte de gente que además tiene un conocimiento del arte digo no del arte de la pintura, sino de la ciencia y las condiciones en las que está en este momento, a qué ha llegado, todos los análisis y los fallidos que hubo con anterioridad. Entonces cuando vos, después de tener toda esa formación, y después de hacer un análisis fuerte, llegás a alguna conclusión, vos decís, bueno, a este personaje, entre comillas, le creo, pero no le creo por fe ciega, sino por autoridad, porque se supone que tiene un carácter digamos, su palabra vale en tanto el trabajo que ha hecho para llegar a expresar eso. Ahora, dentro de la retórica, vos podés cometer algunas falacias retóricas. Digo, una de las falacias retóricas, por ejemplo, es invocación a la autoridad. Esto no es trascendente, digo, porque nosotros no vamos a ver retórica. Te lo digo para ambientarte en cuáles eran las fallas que se venían viendo dentro de la patrística. Eh, yo hago una invocación a la autoridad. Y entonces digo, como decía fulanito de tal, esto es así, así, así. Yo puedo hacer una invocación a la autoridad diciendo, como decía Einstein sobre relatividad, y citar algo que dijo Einstein. Obviamente que es legal que yo haga eso. ¿Por qué? Porque obviamente Einstein tiene mucha más argumentación, digamos, tiene un mayor conocimiento del arte, de la ciencia del momento, de todas las argumentaciones previas, de cómo llegó hasta esa conclusión. Entonces yo lo puedo invocar, ¿por qué? Porque me es tan válido ese razonamiento como que supera el mío, básicamente. Ahora, yo no puedo invocar el razonamiento de Einstein en, no sé, pintura. ¿Por qué? Y bueno, porque básicamente en pintura es tan o más, no sé, ignorante que yo, como para hacer alguna afirmación cierta. Entonces, yo no puedo invocar a la autoridad de Einstein en un tema en el que Einstein no sabía. Y tampoco puedo apelar a la autoridad de alguien que yo no sé si estaba en condiciones de hacer las afirmaciones que hacía. Entonces, y en general la patrística se basa en eso, en la apelación a la autoridad de gente desconocida. Digo, y yo, a ver, no estoy planteando de que no tuvieran razón, porque parece que cuando hablo de esta forma es una crítica a la religión. Lo que digo es que desde el punto de vista
de la búsqueda de la aseveración del tema. Vos, por fe, la religión se maneja con fe, y desde el lugar de la fe está todo bien, porque vos decidís aceptarlo por fe. Ahora, cuando vos querés tener una argumentación, bueno, si vos querés tener una argumentación, entonces hacete cargo de que vas a tener que seguir determinados pasos que tienen que ver con la lógica. ¿Sí? Porque tenés que asentar tus afirmaciones sobre algún argumento de validez. Y por ejemplo, la apelación a la autoridad de alguien que no tenés registro de si es autoridad o no, más que por fe, bueno, no es válido. Entonces, dentro de esa forma de eh, asegurarse las verdades que tenía la religión hasta ese momento, la retórica, o sea, digo, hasta llegar a una conclusión, argumentos sobre la argumentación de la argumentación hasta llegar a una conclusión, tenía muchos puntos flojos, por decirlo de alguna forma elegante. La misma religión, los mismos integrantes de la Iglesia Católica empiezan a plantear críticas. ¿Por qué? Y porque uno dice una cosa y el otro, a través de otra retórica, llega a otra idea. Entonces, cuando ahí por el año 1200, empiezan a tomar conocimiento y les empiezan a llegar materiales escritos de los árabes que estaban en España, invadiendo España, pero con los cuales tenían contacto continuo, porque básicamente no era que vivían peleándose, tenían dos reinos diferentes, se cuestionaban, cada tanto se tanteaban hasta dónde podían avanzar uno sobre el otro, pero mantenían cierto nivel de paz, entre comillas. Básicamente porque eran fuerzas parecidas. Cuando España tuvo la fuerza suficiente, se lo sacó de encima. Así que a los mismos integrantes de la iglesia, que eran estudiosos de buscar fundamentos para su religión, les llega el posicionamiento, la forma de organizar las ideas y de llegar a verdades de Aristóteles. La lógica. ¡Wow! Entonces, hay personajes como Bernardo de Chartres, como Pedro Abelardo, que empiezan a eh, ver con buenos ojos esta nueva mirada, esta nueva vieja mirada, digamos, porque viene de los griegos, pero los que van a empezar a trabajar fuerte es a partir de Grosseteste, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Bacon, bueno, después vamos a llegar a Guillermo de Ockham, y ahí nos vamos a detener un poquito porque él es mucho más jugoso lo que hace este señor. Eh, lo cierto es que empiezan a ver que desde la lógica se puede argumentar cosas de la religión. Entre otros detalles, el planteo, la modelización que hacía Aristóteles, incluía el hecho, no como lo tenía la patrística, de pensar que los cielos estaban allá afuera y que vos te morías y tu alma se iba al cielo. Aristóteles plantea, no, somos uno en cuerpo y alma. O sea, no hay una fuera de la caverna y una dentro, ¿sí? Dentro de la alegoría de la caverna. Todo está en uno mismo. ¿Cómo es que está todo en uno? Bueno, cada cosa que existe en la naturaleza es un ser. Y los seres tienen cualidades, atributos. Entonces, uno de los atributos que tenemos los humanos es tener ánima, alma, o cosa que nos anima. Según Aristóteles, gracias a ese ánima es que nosotros nos podemos mover. Nos podemos mover por decisión propia, porque es lo que nos anima. Que tiene que ver con el soplo divino y todo lo demás. Y justificaba desde ahí el, el relato de Adán y Eva de que Dios le da el soplo divino y que por eso al barro lo convierte en un ser vivo, Adán. ¿Sí? Y justificaba también desde ahí el hecho de que Jesús, después de muerto, resucita en cuerpo y alma. O sea, no lo encuentran en la tumba. ¿Por qué? Y bueno, porque básicamente necesitaba tener cuerpo y alma en uno mismo, porque el ser es el ser y sus atributos. Entonces, empiezan a plantear los mismos integrantes de la iglesia
un discurso racional sobre un modelo racional. Después podemos ver si el modelo racional es válido o no, si es verdadero o no, si es aceptado dentro de los paradigmas actuales. Pero una cosa es hablar desde hoy, y otra cosa es hablar de lo que estaba sucediendo en el año 1000, con los conocimientos del año 1000. Entonces, esta forma de análisis, esta mirada aristotélica empieza a impregnar mucho a la iglesia. Mucho, mucho. Bueno, no demasiado, digamos. Los primeros curas que empezaron a seguir en los modelos aristotélicos, en general fueron muy combatidos por la patrística. ¿Por qué? Bueno, porque pasa siempre en todos los órdenes de las cosas. El modelo imperante, cuando aparece otro modelo, sí tiene el poder suficiente y bueno, lo trata de aplastar para que no le cambie nada. Nosotros en general, la raza humana, somos muy conservadores. Si no nos cambian nada, si estamos bien como estamos, no me cambies nada, no toques nada, porque así estoy bien. ¿Sí? Entonces viene otro con ideas nuevas y en lo posible aplastémoslo. ¿Sí? Digo, porque si no me cambias mi tranquilidad, mi calma, mi reposo. ¿Sí? Es clásico entre las generaciones. O sea, las generaciones jóvenes dicen, estos viejos no saben nada, y los viejos dicen, cállate nene. ¿Sí? Y en general se trata de imponer el viejo que tiene más autoridad, más peso, más recursos sobre las más jóvenes. Y los jóvenes tienen que emprender violentamente, y no digo andar, salir a pegarle a nadie, pero digo, tiene que luchar, aunque sea intelectualmente, para poder imponerse. Y es así como los cambios se dan muy lentos. ¿Por qué? Bueno, porque tenés que rebatir al poder de turno, al paradigma de turno. Con la iglesia pasó lo mismo. La patrística era la de turno. Entonces, el primer tiempo fue bastante pesado. Tan pesado que, pese a que se empezaron a construir universidades desde el 1088, dentro de Europa, recuerden que ya por el 890 se había creado la primera universidad en Arabia. Pero, pese a que aparecieron universidades a partir del 1088, como la de Bolonia, no eran universidades muy libres de hacer lo que quisieran, sobre todo de enseñar aristotelismo. Eran universidades que enseñaban medicina, porque vos necesitabas tener gente que pudiera curar, y ahora hago un detalle al respecto. Leyes, porque necesitabas gente que ordenara la estructura de la sociedad, y teología, porque necesitaba gente que supiera de Dios. Comillas, cierro comillas. ¿Por qué dentro de una universidad? Porque la universidad te va a licenciar. O sea, te va a dar la licencia de que vos ejerzas al respecto. Con eso se estaban asegurando la estructura del Estado político y del Estado religioso, se estaban asegurando de que si vos enseñabas o si ejercías la medicina, ibas a hacerlo dentro del modelo que el Estado y la religión admitían. Por esa época, la teoría de los cuatro humores. ¿Sí? La bilis amarilla, la bilis negra, la bilis transparente y la bilis roja. ¿Sí? Sangre, orina, materia fecal y secreciones. Saliva, lágrimas y todo eso. Mucosidad. Te asegurabas de que la ley se ejerciera por el licenciado, tal cual lo establecía el Estado y la religión. Y te asegurabas que la religión se enseñara de determinada manera. Entonces, ¿por qué el Estado se encargó de construir universidades? Porque era una forma de asegurarse la conservación de los modelos e indicar qué modelos sí y qué modelos no. Yo te licencio, si vos repetís lo que yo te digo, te licencio para que ejerzas en esa área. No es casual que las primeras carreras que se enseñaron, eh, se las llamó, y se las sigue llamando, carreras liberales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te daba la posibilidad de un trabajo liberal en tanto que vos eras libre de tomar decisiones, de
dejar de trabajar el día que quisieras porque ganabas bien. Y después estaban las otras actividades, que eran las actividades de servicio. ¿Y de servicio por qué? Porque es de servidumbre, de siervo. Entonces, las clases sociales se dividían entre los que controlaban, digamos, o hacían perdurar el estado de cosas de la ley, de la sanación de las personas y de la religión, y el Estado seguía funcionando sin que nada cambiara. Después empezaron a surgir otras carreras, obviamente, pero digamos, la estructura básica de esto era una estructura de conveniencia para el Estado. Hago toda esta aclaración para decir, fíjense que de la Universidad de Bolonia, Bolonia la tenemos acá, ¿sí?, en la parte norte de Italia, surge un poquitito más arriba, en ese triangulito verde, en Padua, 150 años, redondeamos, 150 años después, una Universidad de Ciencias Naturales, y ahí les aclaré enjambrada. ¿Qué es esto de enjambrada? Es algo así como una universidad hija de la Universidad de Bolonia. ¿Por qué se le llama enjambrada? Bueno, porque cuando los docentes, los alumnos, la estructura de la carrera empieza a tener problemas ideológicos, políticos, lo que sea, dentro de la Universidad de Bolonia, los tipos tienen que buscar a ver si consiguen algún otro alcalde de algún otro lugar, en lo posible de algún otro reino, para instalar su carrera, enseñar su carrera desde otro lugar. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí, si seguías estando, te iban a hacer boleta. De hecho, fíjense, una de las universidades enjambradas es, en 1059 se crea la de Oxford, y la de Cambridge surge también 140, 100, sí, 145 años después, como enjambrada. ¿Por qué? Porque en Oxford, que hoy decimos, wow, la Universidad de Oxford, en la Universidad de Oxford mataron a 2 docentes y a como 10 alumnos porque querían otro tipo de enseñanza. Y en ese momento, alumnos y docentes decidían qué orientaciones iban a tener las cosas. O sea, se discutía qué tomar y qué no. ¿Por qué? Porque como no estaba del todo estructurado, digo, hoy vos entrás y tenés la carrera y te anotás en el CIU Guaraní y está todo como muy reglamentado. Por esa época había eh, gente muy conocedora de un tema, que eran una eminencia al respecto, y eran los que daban clase. Y por ahí a un alumno no le gustaba algún enfoque y se iba a la cátedra de otro. Y cuando completabas más o menos unas cuantas cátedras, a vos te daban el título. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Y bueno, que no es casual, digo, cuando decimos Bolonia y Padua, fíjense, Padua con qué se separa. Con una carrera de ciencias naturales. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a estudiar las ciencias naturales, entre otras cosas, una de las pretensiones que empezaban a tener los alumnos y algunos docentes es, no me digas en teoría cómo es un cuerpo por dentro, déjame que lo corte y lo vea. O sea, déjame hacer disecciones de los cuerpos para poderlos estudiar. Déjame agarrar a un enfermo, abrirlo y ver si tiene inflamado el hígado frente a determinadas eh, patologías, frente a determinados dolores, frente a determinado color de la sangre. ¿Sí? Entonces, poder estudiar viendo todo lo que pasa ahí adentro una vez, obviamente una vez que el paciente se murió. Pero claro, vos tenías una religión patrística que decía, el cuerpo es el templo del alma. Entonces vos no podés profanar el cuerpo. Estaba prohibido hacer disecciones. Entonces, empieza un montón de luchas internas dentro del mismo conocimiento, digo, dentro del mismo, de esta discusión patrística o escolástica, empezar a estudiar. En un principio, en las universidades estaba prohibido enseñar a Aristóteles, y bueno, y esto de que eh, trabajaran mucho el tema de la argumentación de la religión a partir de la lógica aristotélica hizo que lentamente fuera calando dentro de los integrantes de la iglesia y se pasara a lo que se llama la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Bueno, la escolástica es hacer todas las argumentaciones científicas que se pueda de las cosas de
digamos, de las verdades de la religión, pero si alguna de las argumentaciones que vos haces a través de la ciencia no encaja con las verdades de la religión, la que tiene prioridad es la religión. O sea, el techo de cualquier argumentación científica que vos vayas a hacer es la Biblia y los padres de la iglesia. ¿Eh? Entonces, están un tanto limitados, pero empiezan a hacer algo de ciencia. Ciencia en un sentido muy general de la cosa. Digo, nosotros con el diario del lunes vamos a hablar de ciencia a partir de decir, hay un método científico. Ciencia es lo que sigue un método científico. En esa época todavía no estaba delimitado un método con el cual operar. Por lo tanto, ciencia era buscar alguna forma de asegurarse la verdad, ¿sí? Para lo cual a Aristóteles le venía muy bien porque había desarrollado esta forma de encontrar la verdad que era la lógica, ¿sí? Entonces, comienza toda una etapa en lo que sería la Baja Edad Media, o sea, la más reciente, ¿sí? La más desde el 1000 hasta el 1500, 1492, cuando Colón llega a América, comienza una etapa en la que se empieza a desarrollar una forma de pensar y de aseverar cosas a través de la lógica. ¿Fueron todos lógicos? No. Convivían los patrísticos y los escolásticos. Y los escolásticos con el techo de la ciencia que hago es hasta donde me permite o hasta donde no se contrapone con las verdades de la iglesia. Entonces, ese es el estado de las cosas durante la Edad Media. ¿Sí? Entre otros, Robert Grosseteste, como verán, un cura, casi todos los que vamos a ver van a ser curas, ¿qué empieza a elaborar? Empieza a elaborar el método de resolución-composición, que originariamente, según Aristóteles, que ya lo había desarrollado, era inducción-deducción. Básicamente es, ¿cómo hago yo para inducir un resultado si no conozco nada? Bueno, miro una situación, no sé, lo que sea que esté estudiando, miro una situación y veo todo el contexto, todas las cosas que tiene. Dentro de esa situación ocurre A, B, C y D cosas. Con esas A, B, C y D cosas, lo llevo a un ejemplo concreto, veo un perro, veo que tiene 4 patas, cola, pelo y columna vertebral. Y digo, y un perro es mamífero. Ok, interesante. Bueno, pero voy y busco otro ejemplo. Y entonces digo, en este otro ejemplo, un delfín. Un delfín tiene cola. No tiene 4 patas. No tiene pelos. Pero tiene columna vertebral. Y también es mamífero. Se puede concluir, con estas características también tiene la cualidad de ser mamífero. Un perro con esa característica es mamífero, un delfín con esa característica es mamífero. Y ahora voy y busco un hámster, tiene pelo, igual que el perro, pero no igual que el delfín. Tiene 4 patas, igual que el perro, pero no igual que el delfín. ¿Tiene cola? No. No tiene cola ni como el perro ni como el delfín. ¿Tiene columna vertebral? Sí, tiene columna vertebral. Bien, yo encuentro un montón de casos donde se da la característica ABCD, o se da la característica ACE, o ABEF, o ADB. ¿Sí? Miles de características. ¿Cómo puedo concluir algo de ahí? Y bueno, la conclusión la voy a sacar en función de decir, la única cosa que se repite es A. Mi conclusión, por inducción, va a ser, cada vez que ocurra A, ocurre E, el hecho. En este caso, descartamos las 4 patas, descartamos la cola, descartamos los pelos, porque había casos en los que no, y nos quedamos con columna vertebral. Todos los vertebrados son mamíferos. ¿Sí? Entonces vos podés sacar una ley de la naturaleza en base a la observación, por inducción. Y una vez que vos tenés sacado una ley en la naturaleza por inducción, podés hacer el proceso inverso. Veo un vertebrado y digo, como es vertebrado,
es mamífero. ¿Por qué? Porque yo ya tengo desarrollado una ley en base a la inducción. Ya establecí la ley en base a observar muchos casos que si es vertebrado es mamífero, eso significa que puedo hacer una deducción sobre cualquier otro que se presente que tenga la característica de vertebrado. Se me presenta un animal que todavía no he visto nunca, que no lo he clasificado, que no lo conozco, pero veo que tiene vértebras y yo digo, es mamífero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo puedo deducir de una ley previa. Entonces, estas dos ideas trabajan juntas. Hago inducción en base a muchos casos y establezco una ley, o una afirmación, o una proposición, digo, el carácter de validez universal que tenga, y en base a esa ley o a esa proposición puedo deducir cosas de algo que no conozco, de algo que no he evaluado previamente. Este método ya lo había desarrollado Aristóteles, pero ahora lo tenía que poner en discusión y en actividad la Iglesia. Y esto tenía un inconveniente para los patrísticos. Y también un poco para los escolásticos que tenían como techo la Iglesia. Y es, ¿cómo vas a establecer leyes? Leyes naturales. Si vos estableces leyes naturales, estás diciendo que Dios está obligado a seguir las leyes naturales y por lo tanto no tiene potestad sobre todas las cosas. Ups, eso sigue en contra de la idea de la Iglesia. Dios es todopoderoso, no puede haber leyes. Bien, la reformulan, tienen que zafar. Entonces, lo que van a plantear es, bueno, se puede hacer método de inducción y predecir cuál va a ser el caso más probable de que ocurra. Salvo que Dios, en su poder, decida hacer otra cosa. Entonces, siempre Dios está liberado a cambiar lo que vos deducís como ley por inducción. Digo, fíjense cómo usabas la lógica de Aristóteles, pero tenías que ir gambeteando para no chocarte con posturas religiosas. Con el mismo criterio, Bacon plantea el método de falsación. ¿Cuál es el método de falsación? Bueno, si H ocurre, si la hipótesis o la afirmación que vos tenés ocurre, entonces ocurre C. Luego, si no ocurre C, es porque no ocurre H. Lo llevo a un caso concreto, porque sin esto de ponerle letrita, por ahí uno lo desfigura. Sigamos con los mamíferos vertebrados. Yo digo, si es vertebrado, es mamífero. Si no es mamífero, no es vertebrado. Ojo, me fui a decir, si no se cumple la conclusión, entonces no se cumple la premisa. No dije al revés, si no es vertebrado, no es mamífero. O sea, si no se cumple la premisa, no se cumple la conclusión. Porque puede haber alguno que no sea vertebrado y que sí sea mamífero, que no lo he podido demostrar por inducción. ¿Tá? Entonces, yo no puedo hacer la aseveración en contrario. Si no se cumple la conclusión, es porque no se cumple la premisa. ¿Sí? Digo porque uno siempre dice, bueno, si yo niego algo, lo otro tampoco. No, no, no. Niego conclusión, entonces niego premisa. ¿Sí? Hasta acá la llevaban más o menos bien en esto de implementar la lógica, no la lógica para la matemática, implementaban la lógica para hacer deducciones tratando de estudiar la naturaleza dentro de un contexto de donde la autoridad de qué es verdadero y qué es falso la establecía la religión, entonces, bueno, tratando de buscar unas reglas de juego, un lenguaje con el cual poder hacer algo dentro de lo permitido. Duns Scoto juega ahí entre medio de lo patrístico y lo escolástico, porque bueno, Duns Scoto es el que formaliza esto de que el método inductivo es el caso de mayor probabilidad, pero es en realidad ensalzado y conocido entre la Iglesia porque es el que justifica a través de retórica la Inmaculada Concepción de María. O sea que María pudo tener a Jesús siendo virgen, o sea, sin haber tenido relación sexual.
¿Por qué? Porque hasta ese momento la Iglesia seguía sosteniendo de que una relación carnal no era capaz de producir algo divino, porque lo carnal era pecaminoso. Aristóteles, de última, está induciendo, para seguirle la idea de lógica, el otro posicionamiento, porque dice, carnal y divino están todos en lo mismo. O sea, cuerpo y alma. O sea, hacer cosas en la carne no te implica pecado. Pero bueno, aún hoy está toda esta cosa de nosotros tenemos el pecado original. Y el pecado original es el sexo. Nacemos con el pecado original, ¿por qué? Porque fuimos concebidos por un acto sexual. ¿Eh? Por eso digo, es re complejo poder hacer lógica aristotélica en medio de todas esas preconcepciones patrísticas. Eh, y acá viene el que la pasó más complicado de todo, Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham va a plantear una cosa un poco más original, y es decir, el método de la diferencia. Tengo un perro y un caracol. Y digo, ¿tienen ojos? El perro es mamífero, el caracol no. ¿Tienen medio de movilidad? No puedo incluir la idea de patas, por eso voy a hacer trampa. Tienen forma de movilidad y uno es mamífero y el otro no. Tiene columna vertebral, el perro, y es mamífero. No tiene columna vertebral, el caracol, y no es mamífero. Y entonces puedo concluir que la única diferencia que tenían entre las cosas que observé, es un ejemplo muy presionado, tendría que buscar algo más inteligente, pero digo, la única diferencia entre las cosas que observé es que uno tenía la condición C y otro no la tenía, columna vertebral. El que tenía la condición C era mamífero, cumplía con la conclusión, y el que no tenía columna vertebral no era mamífero. Entonces, lo que Guillermo de Ockham plantea es el método de la diferencia. Miro todas las variables. Si todas las variables son iguales, pero se diferencian en una sola, lo que indica es que esa variable, la que establece la que tienen en diferencia, es la causante de la consecuencia que vos viste. ¿Por qué? Porque estando esa variable ocurre y no estando esa variable no ocurre. Por lo tanto, todas las otras variables no son causa de esa consecuencia. Método de la diferencia. Hasta acá parece inocente. Porque vos decís, bueno, sí, es razonable. Bien, ahora pasémoslo por el filtro de las posturas patrísticas y la Iglesia analizando las consecuencias de esta estructura lógica. Guillermo de Ockham lo que dice es, no se puede, ante un evento, lo que me está diciendo el método de la diferencia es, no se puede, en un evento, adjudicarle a una variable que está en todo lo demás la consecuencia. Entonces, hay variables que yo tengo que descartar. Por eso a este método también se lo conoce como la navaja de Ockham. O sea, las cosas que se repiten no son causantes de la consecuencia y por lo tanto descartarlas, cortarlas, sacarlas. Esto tiene una implicancia dentro de la religión y es, yo no puedo atribuirle a un hecho de la naturaleza que sea milagro, que sea causado por la mano de Dios, que sea la intervención de los ángeles, variables, si en otro caso similar no interviene ni Dios, ni los ángeles, ni un milagro, y ocurre igualmente. Entonces, esa variable no es determinante. Y este método, lo que estaba diciendo, este método de la navaja de Ockham, navaja porque corta todas las variables que no intervienen en la conclusión, justificaba el hecho de que vos pudieras sacar de los hechos cotidianos cosas como el milagro o la mano de Dios o ocurre porque recé. ¿Por qué? Y porque te encontrabas un caso donde habías rezado y ocurría, y un caso donde no habías rezado y no ocurría. Entonces, rezar no es una variable que intervenga, no es una causa del hecho.
la mano de Dios. Y en uno le podía adjudicar la mano de Dios y en otro no, qué sé yo. Una sociedad cristiana y tenían días de bonanza. Y te ibas al medio del África, donde no tenían ni idea de que existiera Jesús ni nada por el estilo, y tenían épocas de bonanza. O sea, digo, años en los que tenían plantas que producían bien y los tipos no tenían hambre y todo lo demás. Digo, entonces tampoco se lo podía adjudicar a la mano de Dios. Entonces, las conclusiones que podías... Pero la de Maradona sí. Es así. Este, entonces, una de las conclusiones que vos podías sacar con esto de el método de la diferencia, o vulgarmente conocido como la navaja de Occam, es que muchas de las atribuciones que se hacían dentro de la religión a causas divinas, las tenías que hacer desaparecer porque en otros casos se cumplían sin necesidad de las causas divinas. Esto le llegó, y como Occam era bastante testarudo, digamos, sostenía sus afirmaciones y las peleaba, a que el Papa lo llamara así muy amablemente al Vaticano y lo tuviera 4 años en el Vaticano para que cambiara de idea, ¿sí? Porque era demasiado testarudo y el método de la diferencia no estaba bueno, ¿sí? O sea, mejor callate y no lo digas. Occam estuvo muy cercado, muy vigilado por toda la otra corriente que digamos, sostenía el, el posicionamiento más radical dentro de la Iglesia, para la cual el Papa había generado, había dado indicaciones de que se creara un grupo de control de las verdades de Dios al que se le llamaba la Santa Inquisición. Santa Inquisición, ¿por qué? Porque hacía inquisiciones, preguntas sobre la verdad. Eh, Hubiera estado bueno, supongamos, de no ser porque eran muy fanáticos y entonces cuando se les ponía que esto que estaba sucediendo no seguía la palabra de Dios eh, y acusaban a alguien porque estaba poseído por el demonio, si ese alguien no admitía que estaba poseído por el demonio, lo torturaban, lo torturaban, lo torturaban hasta que lo admitiera. Y cuando lo admitía, además, lo tenía que admitir en forma pública, en la plaza pública, y lo quemaban en la hoguera. ¿Por qué razón lo quemaban en la hoguera? Por esta cuestión de que si los seres son en cuerpo y alma, yo tengo que destruir el cuerpo para que nunca vuelva a encarnarse en nadie. Básicamente porque está dentro de la religión católica la creencia de que en algún momento, en la segunda venida de Jesús, vas a resucitar a todos los seres en cuerpo y alma. O sea, para eso vos tenés que tener el cuerpo entero. Por eso es que los cuerpos se entierran en cajones cuidaditos. Los judíos simplemente los envolvían en tela y los enterraban en tierra. Lo comían los gusanos y ya está. Bueno, nosotros también, pero usando cajones y todo. Pero, pero bueno, digo, por ese momento esa era la postura y la creencia. Entonces no podías hacer disecciones para estudiar a los cadáveres, para estudiar de qué se habían muerto. No podías enterrar a alguien si no estaba protegido dentro de una caja. Y también quemabas los cuerpos para que no resucitaran algunos, que era parte de la penitencia, digamos. Por eso es que hubo eh, tanta quema de contrarios a las ideas del cristianismo durante toda la Edad Media. En algunos lugares con más violencia, en otros lugares con menos. Eh, en algunos lugares las influencias con los grupos de poder hacía que algunos zafaran y en otros no. La película que les dejé, que se llama El nombre de la rosa, Humberto Eco, que es el novelista que escribió el guión de esa película, lo hace pensando en Guillermo de Ockham. No le llama a Guillermo de Ockham porque obviamente lo que escribe no es la vida de Guillermo de Ockham, le llama al personaje William de Baskerville, pero tiene todas las características de Guillermo de Ockham. Es un cura franciscano, como Guillermo de Ockham, ha pasado por conflictos con la Santa Inquisición y ha estado guardado durante unos cuantos años por algunas acciones previas, y es un aristotélico, o sea, es escolástico, muy
firmemente ligado al aristotelismo. Si lo ven en la película, en las primeras escenas de la película, a escondidas, él saca un sextante para mirar, para poder determinar la posición de las estrellas. Hacían mucho de astronomía, astrología, porque en realidad venían muy influenciados por todas las ideas de los árabes, en esto de decir, el cosmos tiene influencia sobre las cosas que yo hago. Y de hecho lo que estaban buscando era eso, buscar a través de métodos como el de la diferencia, a ver si el posicionamiento de alguna de las estrellas hacía que me ocurrieran cosas buenas o cosas malas. El famoso destino astrológico. ¿Sí? Entonces, en las primeras tomas de la película van a ver que él, ni bien llega a su habitación y se encuentra seguro, saca un, un montón de aparatejo como para mirar las estrellas, mirar el sol y todo lo demás. Eh, y obviamente lo esconde. Él es franciscano. Más adelante en la película van a ver que llegan otros franciscanos que no son escolásticos, que siguen con la cosa patrística de fulanito dijo que no sé qué y seguimos esos preceptos. Entonces, está buena la película porque ahí van a ver toda la pelea entre estas dos ideas, entre los del pensamiento patrístico, los del pensamiento escolástico y la intervención de la Santa Inquisición en el medio de todo esto. Es una película que es un guión muy bueno, es una película que obtuvo Oscars, o sea, no es un bodrio, nada por el estilo, está muy buena para ver. Eh, Está el libro, que es mejor, pero yo en general me juego por la película porque sé que al libro le van a esquivar. También está en versión audiolibro, por si se lo quieren poner en los auriculares así mientras están cocinando, qué sé yo, una cosa así. Pero digo, está mejor porque en los libros muestran mucho más detalles que lo que te permite mostrar en una película. Básicamente, los curas de la época escolástica dieron muchos aportes a el uso de la lógica para analizar sucesos, para analizar situaciones, que era de última lo que les interesaba a la iglesia frente a esto de estar flojo de papeles en lo argumentativo, de explicar desde la idea de Dios o de lo divino, explicar las cosas que sucedían. O sea, cómo crear una ciencia de la naturaleza explicado a partir de Dios. Guillermo de Ockham en especial fue un gran dolor de cabeza para la iglesia, con este método de la navaja de Ockham. Entre otras cosas, ese método de la navaja de Ockham es el método que usan todas las ciencias hoy en día, que es las variables que no son causales de un efecto, no son variables trascendentes para ese suceso y por lo tanto se pueden eliminar o simplificar. Y es lo que hace de última la matemática cuando vos metés en una ecuacioncita 3y más 5x menos 5x igual a tanto. Bueno, metiste más 5x menos 5x. Suma, resta y te termina dando lo mismo, entonces no interviene. ¿Qué haces? La simplificás. En definitiva, si una variable, estando o no estando, deja exactamente el mismo resultado, no interviene en el efecto, se puede eliminar o cortar con la navaja de Ockham. Lo mismo van a hacer todo el resto de las ciencias a la hora de decir, bueno, ¿para qué voy a mirar esta variable? ¿Qué sé yo? ¿Para qué voy a mirar la variable color del suelo, de la tierra, a la hora de analizar el engorde de los animales? ¿Me influye el color de la tierra? Y no, con tierra negra, con tierra roja, si les doy de comer o si no les doy de comer, lo que influye es cuánta comida les doy. ¡Pum! El color de la tierra lo saco. Digo, y así se va simplificando y se hacen modelos tratando de que sean lo más simple, lo más recortado de variables que sean posible a la hora de estudiar la naturaleza, de hacer física, de hacer biología, de hacer química, de lo que sea. Mucho más en matemática, lo que pasa es que en matemática es mucho más, está mucho más mecanizado el sistema de cómo detectar si una variable interviene o no interviene. Entonces, lo saca más fácil. Dentro de la lógica, hay dos formas de hacer lógica, o dos tipos de lógica. Una es la lógica formal, en la cual está metida la matemática. La matemática se sostiene sobre la lógica formal. Y otra es la lógica no formal. La lógica formal tiene que ver con la validez o no validez o invalidez
de las conclusiones, o sea, vos decretas verdadero o falso, la matemática determina que mediante un proceso que partís de esto y llegás a la verdad, a la conclusión de esto otro. Ese es el proceso matemático que vos haces para llegar de una ecuación, de un sistema de ecuaciones o lo que sea, a una conclusión. La lógica no formal tiene que ver con el análisis de argumentos y por lo tanto la detección de falacias. Y es la lógica argumentativa, es la que tiene más que ver con los discursos. Esa lógica no formal, para esta época, para la época medieval, todavía no estaba desarrollada. O sea, todavía no se había hecho nada en eso. Entonces, todo lo argumentativo, que era lo que venían haciendo o intentando hacer los patrísticos, estaba muy flojo. Porque la verdad es que no tenían una estrategia de cómo encarar las argumentaciones discursivas. Todo eso va a tener una construcción así seria, ordenada y todo lo demás a partir del 1900. A partir del 1900 comienza lo que se conoce como filosofía analítica a partir de un desarrollo de la lógica que hace la matemática. Entonces, recién ahí, la matemática va a dar el puntapié, va a construir una lógica mucho más grande que la que planteaba Aristóteles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Aristóteles plantea esta versión que le llama silogismo, que es la de si A, si ocurre A, entonces B, si ocurre B, entonces C. Luego puedo concluir que si ocurre A, ocurre C. Esa lógica formal es una lógica silogista y después se van a crear muchas otras ramas y otras formas de pensar lógicamente para llegar a verdades. Dentro de la lógica no formal, lo que va a aparecer, sobre todo, es esto de poder detectar las falacias en las argumentaciones. Esto de detectar que recurrís a estrategias discursivas que te llevan a errores. Entonces, bueno, todo eso va a ocurrir, se va a desarrollar en 1900. Por ahora, solamente tenemos la lógica formal, silogística, que crearon los curas escolásticos en la Edad Media. Pero esa lógica silogística es suficiente, nos va a ser suficiente, no en esta época, no en la Edad Media, porque en la Edad Media todavía no habían llegado, recién aparecen sobre, digamos, fines de la Edad Media, todo el álgebra de los árabes, va a llegar en el 1200, 1300 a Europa, y se va a empezar a desarrollar lentamente a partir de ahí. Pero fíjense que todo lo que se estuvo haciendo con la lógica del medioevo va a justificar las estrategias que después nosotros usamos para demostraciones matemáticas. Una de las estrategias de demostración es lo que se llama demostración directa, ¿sí? Que no es otra cosa que el método deductivo. O sea, demostración directa es, si ocurre P, entonces ocurre P1, si ocurre P1, entonces ocurre P2, si ocurre P2, entonces ocurre Pn, si ocurre P sub n, entonces ocurre Q. ¿Por qué se llama lógica directa? Bueno, porque no tenés caminos alternativos. Esto implica esto implica esto otro, es la versión tradicional y cruda del silogismo de Aristóteles. ¿Sí? ¿Y cómo la usamos nosotros? Bueno, acá yo puse un ejemplo, ¿no? Si n es un entero impar, entonces n cuadrado es un entero impar. ¿Cómo hacemos normalmente para demostrarlo nosotros? Bueno, hacemos esta cosa de si p, entonces p sub 1. Si ocurre que n es impar, entonces n es del tipo 2 más 1. Entonces, si n es del tipo 2 más 1, ocurre que n cuadrado va a ser de la forma 2 más 1 al cuadrado. Si ocurre esto, que n al cuadrado es de la forma 2k más 1 al cuadrado, entonces, ¿sí? Y vamos siguiendo los pasos del entonces. Si llegamos a esta conclusión, llegamos a la siguiente. Llegamos a la siguiente, bueno, nada, hacemos la distributiva de todo esto y terminamos llegando a que el n cuadrado es un p por 2 más 1. El p por 2 es un par, el más 1 lo hace impar. Recién ahí pudimos concluir, entonces con esto concluimos que es impar. Saliste de n es impar, entonces n cuadrado es impar. ¿Sí? Fue
toda una estrategia de demostración directa o método deductivo. ¿Usamos otra forma de deducción? Sí, reducción al absurdo. Y fíjense que la reducción al absurdo es también del mismo estilo que lo que venía planteando método de falsación. Sí. ¿Qué decía Don Bacon? Bueno, si algo, si H implica C, entonces la negación de C implica que no H. ¿Sí? Fíjense ahora, llevado a la matemática. Si P implica Q, o sea, si A al cuadrado es par, entonces A es par, es mi afirmación, lo puedo llevar a una lógica de si A al cuadrado es par, es mi P, mi proposición, entonces A es par, es mi conclusión. Puedo aplicar el método de falsación diciendo, bueno, si no se cumple la conclusión, entonces no se tiene que cumplir la premisa. ¿Sí? Si no se cumple Q, si A en vez de ser par es impar, entonces no se tiene que concluir que A al cuadrado sea par. ¿Qué haces? Uno dice, bueno, demuestro por el absurdo. ¿Qué es demostrar por el absurdo? Y demostrar por el absurdo es decir, bueno, supongo que A al cuadrado va a ser par en vez de ser impar como me diría el método de falsación. ¿Sí? Hago todo el desarrollo del tipo deductivo, ¿sí? Igual que el anterior. Si esto implica esto, esto implica esto, esto implica esto, y llego al final que A al cuadrado tiene la forma 2s más 1, o sea, un número impar. Partí de pensar que A era impar y llegué a la conclusión de que A al cuadrado es impar. ¿Sí? ¿Qué es método de falsación? ¿Sí? Método indirecto o contrarrecíproco, eh, también método de falsación. Fíjense que partimos de eh, si P entonces Q, si P implica Q, perdón, entonces la negación, método de falsación. No Q implica no P. Ojo con esto, lo voy a remarcar muchas veces. Ojo, nunca se enganchen de P, entonces Q, entonces no P, no Q. No, 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 es no Q, entonces no P. ¿Sí? Y nada, y el método de demostración, el que uno conoce. Llego a la conclusión, ¿sí? Digo, n es impar, lo niego, n va a ser par, y busco concluir que la premisa es falsa, ¿eh? O negar la premisa. ¿Está bien? Son estrategias que las vinimos usando todos los años que hicimos matemáticas, ¿sí? Todavía. Y obvio, ¿por qué? Porque estos son los razonamientos lógicos más básicos. Y con esta lógica aristotélica, ¿por qué se bancó la lógica aristotélica de 200 años antes de Cristo con Aristóteles hasta el 1900? Porque con esta lógica aristotélica podemos fabricar matemática, operar en la matemática, sin inconveniente. Me alcanza para laburar. ¿Para qué va a ser para lo que no me alcanza y por qué en el 1900 hay un quiebre y se construye más lógica alrededor de esto? Para lo que no me va a alcanzar, va a ser para justificar a la matemática, al lenguaje de la matemática, ¿sí? Que es, digamos, un problema más elevado a nivel de abstracción. Es, yo puedo operar con esto. Ahora, ¿cómo justifico que esto con lo que estoy operando es verdadero? Pues sí, sí, me lleva a conclusiones verdaderas y qué sé yo qué. Sí, pero ojo, que llevarte a conclusiones verdaderas es más o menos como suponer que la inducción siempre me va a llevar a conclusiones verdaderas. Este concepto de yo veo un ganso y es blanco. Veo otro ganso y es blanco. Veo otro ganso y es blanco. Me voy a otro país, veo otro ganso y es blanco. Conclusión, todos los gansos son blancos. ¿Qué hago? Método de inducción. Compruebo uno, compruebo otro, compruebo otro. ¿Comprobé todos los gansos? No. Bueno, hasta el 1890 más o menos, el ejemplo de todos los gansos es blanco se usaba porque casualmente no había ninguna contradicción. No se había encontrado ningún ganso en el planeta blanco. Hasta que encontraron un golfo
no me quiero equivocar, pero creo que en Australia, donde había un grupo de gansos que vivía en una comunidad cerrada, en un ecosistema cerrado, negros. O sea, la inducción, la inducción sobre objetos naturales, y ahora vamos a caer a este otro detalle, este, este concepto de la inducción completa, pero la inducción sobre objetos naturales o sobre fenómenos prácticos nunca te da la certeza absoluta de que el resultado sea verdadero. Porque siempre puede haber un resultado que vos no ensayaste, uno de los infinitos resultados de tu conjunto universal, que vos no ensayaste y que te da un resultado inverso al que vos proponés. Entonces, la inducción en las cosas naturales o en las cosas operativas no es garantía de. Gracias a eso, entre paréntesis, se crea la estadística como método para poder hacer algún tipo de aseveraciones sobre cosas de las que no estás absolutamente seguro. Porque ¿qué haces en estadística? Yo hago una encuesta. Normalmente los ejemplos son con bolillas, pero digo, hoy que estamos en época de la política y todo esto, vos salís a la calle y haces una encuesta, se la haces a uno, se la haces a otro, se la haces a otro, y vos concluís que todos opinan igual respecto de tal hecho político. ¿Tenés la garantía absoluta de que todos opinan igual? ¿O que el 55% opina igual? Mientras te manejás con esos datos. Un día saliste a otro barrio, a otro pueblo, lo que sea, y te da otro resultado. Entonces nunca tenés la certeza de afirmar algo. Con bolillas. Y sí, vos tirás un número suficiente de bolillas hasta ver que la mitad de las veces te caen blancas y la mitad de las veces te caen negras. Las bolillas que vas sacando de un bolillero, ponele. Hasta que un día te empiezan a salir todas blancas. Pero casualmente vos paraste el experimento medio día antes de que empezaran a salir todas blancas. Y tu creencia es, salen mitad blancas y mitad negras. Nunca tenés la certeza absoluta de que el fenómeno va a ocurrir. De que eso que vos observaste después de muchas inducciones, muchas proposiciones que te llevaron a la inducción de una ley universal, vaya a funcionar. Entonces, eh, ojo con esa historia, digo, con el de engancharte. Nosotros cuando hacemos estadística decimos, bueno, genial, este es el X raya, este es el promedio. Aun cuando no puedes hacer ni siquiera un promedio. Cuando vos tenés un número finito y vos haces un cálculo sobre el número finito y decís, estas son las proporciones. 50, 70, 30. Pero decís, más o menos, y te das una salvedad de no saber, de no estar seguro de que te puede ocurrir mañana en un nuevo experimento otra cosa. ¿Eh? ¿Quiénes se salvan de eso? Bueno, se salva de eso la demostración matemática. Porque la inducción matemática es una inducción completa. El método que tiene la matemática para estudiar el conjunto universal observa absolutamente todos los casos. Y eso hace zafar al método de inducción matemática, es decir, la inducción matemática llega a una conclusión rotunda. ¿Por qué? Bueno, porque vos probás para uno, para el primero de los elementos de tu conjunto universal. Lo suponés para algún elemento. Decís, bueno, supongamos que se cumple en un elemento cualquiera. Si yo demuestro que en general para el elemento siguiente se cumple, tengo asegurada la lógica de probar por inducción todos. Bueno, esto ya lo han visto, digo, saben que si yo tengo un n y pruebo para el n más 1, como ese n que yo supuse verdadero puede ser el 1, entonces si yo pruebo para n más 1, probé que para el 2 también funciona. Y como probé que para el 2 también funciona, el n también puede ser el 2. Y por lo tanto probé que para el 3 funciona. Y como probé que para el 3 funciona, el n puede ser el 3. Y entonces probé para el 4. Entonces, si yo me garantizo que, suponiendo que para n funciona, demuestro que para n más 1 funciona, estoy logrando demostrar que se cumple con 1, con 2, con 3, con 4, con 1, hasta el n infinito. Y por lo tanto, logré demostrar todo mi conjunto universal. Por eso es que, frente a la crítica de la inducción
que también nos hacemos dentro de estadística, a la hora de las demostraciones por inducción, no nos falla, porque es inducción completa. Nosotros chequeamos el conjunto universal, no la muestra. ¿Sí? Y obviamente, bueno, puse un ejemplo del caso de demostrar que n cuadrado es mayor o igual que n. Entonces lo supongo, eh, lo pruebo para 1, lo supongo para n y lo calculo a ver si se cumple para n más 1. Y cuando lo calculo para n más 1, utilizo los datos que ya tengo de n y de 1, de los casos anteriores, y llego a la conclusión de que sí, se cumple, es más grande. Y el contraejemplo minimal, que es otra de las estrategias que usamos en matemática, es con un caso testigo. ¿Sí? O sea, si yo quiero decir que algo no se va a cumplir, me basta con encontrar un ejemplo donde no se cumple. Que es un poco la, digamos, la navaja de Occam. ¿No? Si yo encuentro con que un lugar donde no estando la variable no se cumple, es suficiente para decir, bueno, no se cumple siempre. ¿Sí? Y bueno, puse acá para ejemplificarlo la fórmula de Euler, que es una formulita que encontró don Euler en su momento, 1772, para encontrar números primos. ¿Encuentra todos números primos? No. Está bueno para encontrar, digo esto entre paréntesis, ahora lo vamos a mirar, está bueno para encontrar los primeros números primos. Método Piola es interesante, pero no es una fórmula que garantiza todos números primos. ¿Por qué? Y bueno, cuando lo haces para 1, para n igual 1, te da un número primo, cuando lo haces para n igual 2, te da un número primo, cuando lo haces para n igual 3, te da un número primo. El detalle es que cuando llegás a n igual a 40, resulta que el número lo podés escribir como 41 por 41. ¿Sí? Encontraste un contraejemplo y por lo tanto la fórmula no vale más. Esto es buscando contraejemplo, pero también podés hacer la búsqueda de contraejemplo por deducción. O sea, si esto entonces implica esto, si esto implica esto otro, hasta que llegas a la conclusión. Y el método por deducción, ¿cuál sería? Bueno, distribuyo y qué sé yo, hasta que puedo terminar expresando un término en el que puedo ver que si, siendo n valor 41, o un múltiplo de 41, va a terminar teniendo todos los términos de la suma divisibles por 41. Y por lo tanto, el resultado que vos tenés es un número primo, o sea, un número divisible por 41. Y después, el caso particular del n igual a 40 es porque tendrías n al cuadrado es 40 por 40, más otro 40. O sea, 41 veces 40, más 41. O sea, 41 por 40 más 41 es divisible por 41. Por lo tanto, no es número primo. ¿Sí? Pero esto lo podés hacer por deducción, analizando digamos, la ecuación y analizándola después de haber deducido y despejado y todo lo demás. O con un contraejemplo, o por método de deducción. Mientras todo esto pasaba dentro de las iglesias, método escolástico, que nos dio todas las herramientas lógicas para hacer después deducciones matemáticas, no en la época medieval, pero sí más adelante, estaba la otra parte, la que se enseñaba en universidades, que tenía que ver con buscar otras estrategias, que no eran necesariamente la de la lógica. Una de esas cosas, por ejemplo, es la de la disección de los cuerpos. La disección de los cuerpos se necesitaba porque si no, no entendías cómo funcionaba el cuerpo humano. Entonces vos tenés durante la Edad Media a un Da Vinci yendo a escondidas a las morgues a diseccionar 30 cadáveres y hacer todos los dibujitos de 30 cadáveres sin que nadie se enterara. Después publica el cuerpo humano, pero solo por deducción intelectual. Nunca había diseccionado nada. O sea,
¿Por qué esta gente podía hacer estas cosas en contra de la religión de la época, que era la que tenía el poder de mandarte a la hoguera si quería? Bueno, básicamente hubo un grupo que estuvo en condiciones de hacer eso, que fueron los que en el sur de Italia están bajo la tutela, bajo el amparo de una familia muy adinerada, los Medici. Los Medici eh, fueron unos excelentes comerciantes, banqueros y todo lo demás, y no, dentro de su astucia, entre otras cosas, le daban mucha bolilla a la ciencia y a las artes porque sabían que con eso podían meter valor agregado a todos los negocios que hicieran. O sea, la ciencia siempre me ayudó para hacer mejores negocios. Entonces, si bien eran altruistas, bancando a científicos y artistas, bueno, finalmente sacaban sus ventajas de hacer eso. Y entonces no es casual que Miguel Ángel, Miguel Ángel Bonarotti, pintor de la cúpula de la Basílica de San Pedro, haya estado bajo la tutela y bancado por los Medici. Y que eh, Da Vinci también. ¿Sí? Bueno, un montón de artistas y científicos que en esa época hacían las dos cosas, porque venían de la corriente árabe de holística, este, los bancaban ellos. ¿Por qué lo pudieron bancar? Bueno, porque el padre eh, de los Medici había sido un mercader que a su vez tenía tintura de telas y vendía telas y todas estas cosas, pero después pasó a tener un poco más de dinero y después pasó a tener un banco y a ser prestamista y después pasó a administrar el Banco del Vaticano y después pasó a, como tenía mucho poder político y económico, meter a uno de sus hijos o nietos como papa dentro de la iglesia y se produjo varias generaciones de papa de los Medici, entonces no los tocaba a nadie. Entonces un Da Vinci bajo la tutela de unos personajes con semejante influencia podía zafar y hacer disecciones y todo el mundo sabía que las había hecho, pero no, en realidad fue pura imaginación, o sea, nadie lo tocaba. ¿Sí? Y en el medio de eso, algunas otras cosas que necesitaban los artistas estaban muy relacionadas con la matemática, en especial con la geometría descriptiva. Y esto tiene que ver con cómo represento yo la imagen real que veo de las cosas, porque la imagen real que veo de las cosas, supongamos, dibujito de la parte baja, eh, vos lo tenés a la izquierda, abajo, ¿sí? Yo vería una construcción, una rampa que sube a un edificio, qué sé yo, de la forma como está representado abajo. Así lo ve mi ojo. Pero cuando yo lo quiero representar, lo represento con ejes coordenados y lo represento como este cuadrado que tengo en la parte de arriba, que tiene la mirada o bien vista absolutamente desde arriba y veo solamente la planta, o desde un costado o del otro. ¿Por qué mi ojo lo ve así como deformado, ¿no? Como achicándose hacia atrás? Bueno, este desarrollo básicamente de Brunelleschi, de encontrar una estrategia de cómo representar lo que ve el ojo, o de última entender por qué el ojo lo ve así como achicándose hacia lo lejos, es lo que se llama perspectiva descriptiva, ¿sí? O geometría descriptiva. ¿Por qué? Porque describe las cosas que ves. Y tiene que ver con esto. Supongamos que el objeto es el objeto blanco que ves arriba, ¿sí? Y que, eh, digamos, la línea de tu vereda, del lugar a partir del cual vos representás todo, o ves todo lo que estás mirando para allá, o querés plantear, dibujar todo lo que estás mirando para allá, es esa línea verde. Pero vos estás parado en el punto del observador, más atrás. Si yo quiero hacer digamos, si yo lo miro en planta, o sea, visto desde arriba, yo podría decir, bueno, mirado desde acá, una línea paralela a mi ojo, perdón, una línea que sale de mi ojo paralela a la pared, iría a parar a el punto de la derecha, punto negrito de la derecha, y otro al punto negrito de la izquierda. Lo que después se va a llamar puntos de fuga.
de fuga, ¿por qué? Porque va a ser a donde va a fugar la imagen, se va a hacer cada vez más chiquita hacia el infinito, hacia ese lugar. Y entonces, si yo establezco estos dos puntos de fuga hacia donde se va a ir todo hacia el infinito, no es casual que yo tome líneas paralelas, porque casualmente ¿dónde se van a encontrar? En el infinito. ¿Sí? Cuando yo hago las proyecciones de el objeto con ese, con ese punto de observador, resulta que lo que me determina es que esta pared del fondo, yo la voy a estar viendo apoyada sobre mi plano de proyección, acá. Y por lo tanto, cuando yo la tengo que representar a la vista, la voy a tener vista en este lugar. ¿Sí? No es que voy a hacer una proyección paralela hasta por acá ni nada por el estilo. Cuando represente esta otra, la voy a ver acá. Cuando represente esta otra, digo, cuando haga fugar las líneas celestes, voy a tener una proyección por las líneas verdes claritas hacia abajo. ¿Sí? Y me muestra dónde van a terminar las paredes. Pero además, ¿a qué altura? Bueno, primero, me tengo que parar yo con mi altura del ojo observador y entonces esta línea roja es la línea del observador. ¿Sí? 1,60 m, donde sea que tengas el ojo, la altura que tengas el ojo. Y desde ahí, todas las líneas de las paredes van a fugar a los puntos de fuga, liñitas celestes. Y por lo tanto, lo que esté más arriba de 1,60 m lo voy a marcar y lo voy a hacer fugar y me va a determinar qué pasa desde más arriba, qué pasa desde más abajo y determinar cómo se inclinan las líneas, entre comillas, paralelas a mi observación hacia ese punto de fuga en el infinito. Entonces yo puedo hacer una proyección con mucha precisión, muy similar a si saco una foto, o sea, si proyecto en un plano eh, el de la cámara fotográfica, un objeto que estoy viendo y que tiene 3 dimensiones, a través de este concepto de geometría, de la geometría descriptiva o proyecciones. ¿Sí? Y uno de los primeros que empieza a usar este concepto, o casualidad, es Da Vinci. ¿Sí? Es toda una rama de la geometría. Los de arte, por ejemplo, la ven, pero en forma intuitiva. O sea, tiran puntos de fuga donde les pinta que caen bien, y a partir de ahí tiran líneas y cortan donde termina la pared en función de más o menos lo que le pinta a ojo que cae bien. O sea, no hacen mediciones, hacen esta misma estrategia de usar puntos de fuga, pero a ojímetro. ¿Sí? Eh, un poco se usa en arquitectura, porque vos necesitas esas representaciones cuando vas a presentarle tu proyecto a no a un colega, que el colega puede leer planos e imaginarse, sino se los va a presentar a los que te contratan, a los dueños de casa. Y entonces vos necesitas presentarle cómo la vería él si estuviera parado en la calle. Entonces lo haces con geometría descriptiva. Eh, pero no es una cosa que se enseña demasiado y sin embargo es muy eh, útil práctica para un montón de cosas porque tiene que ver con esto de representar la realidad tal cual la vemos en la realidad o tal cual la ve nuestro ojo en la realidad. Eh, esta proyección la traje un poco para ver el qué pasa en lo clandestino. En el mientras tanto ocurren estas cosas dentro de la formalidad de las universidades y todo lo demás. Eh, Pietro Dávano, por ejemplo, es un médico recibido en las universidades de medicina, formal y qué sé yo qué, pero a la vez estudia cosas clandestinas, árabes, ocultistas, y entonces, por ejemplo, tiene un montón de recetas de cómo hacer medicina de acuerdo a la zona del cuerpo, porque está relacionada con las constelaciones, y en qué época del año, porque está relacionado con las aspecciones o el aspecto o la influencia que te dan determinados astros o determinadas constelaciones. Entonces tiene como receta, por ejemplo, eh, es necesario utilizar los medicamentos en los momentos más adecuados cuando la luna está aspectada por planetas positivos. Entonces, no daba los medicamentos en cualquier momento, los daba solamente cuando, digo, ven cómo se estaba dando, independientemente de lo que se trataba de hacer en las universidades, decir, bueno, teoría de los 4 humores, y el humor sanguíneo, y la bilis, y todo lo demás, y esta es la medicina, lo otro es superchería, y qué sé yo, en el mientras tanto, los médicos buscaban más, y buscaban más en lo clandestino, que era lo único que se conseguía de otra ciencia que además estaba dando buenos resultados.
Porque los árabes tenían muy buena medicina. Los árabes operaban cataratas de ojos, cuando la medicina de Europa estaba haciendo poco menos que carnicería. O sea, te daban alguna cosa, algún yuyo, si no funcionaba, te cortaban las venas para que sangraras o te cortaban el pedazo para que no se extendiera la enfermedad que tenías. Digo, bueno, no por nada, los medos, de medos aparece la palabra médicos, porque eran tipos con muchísimo conocimiento. Entonces vos, si te tenías que curar de algo, te ibas con los medos. O sea, te ibas con los médicos que te curaban. Pietro Dávano, entre paréntesis, lo condenan, todo lo demás, lo terminan eh, matando en la cárcel, y qué sé yo. Los amigos eh, roban el cadáver, lo esconden, no se sabe dónde quedó enterrado. ¿Por qué? Porque el objetivo era al día siguiente quemarlo para que no pudiera entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces digo, bueno, era todo un estado de situación así. Así era hacer ciencia en ese merengue donde todos creían que tenían la posta. En el medio de todo eso, aparecen en Italia, no por casualidad, de comerciar con países árabes, aparecen los números indoarábigos. ¿Quién los introduce? Digo, aparecen porque, digo, estaban a la orden del día, digamos. Tenías que comerciar con los árabes sacaban cuentas de esa forma y bueno, vos tenías que empezar a ver de usar la misma estrategia. Pero el que los introduce formalmente eh, es Leonardo de Pisa, conocido vulgarmente como Fibonacci, y don Fibonacci lo que hace es ver que estos números les iban a ser muchísimo más prácticos porque le permitían hacer reglitas mnemotécnicas para sacar cuentas. Y podías hacer álgebra con estos números. Entonces dice, vamos a implementarlo. Mientras tanto, ¿qué estaban haciendo los europeos? Y sacando cuentas con ábacos y con números que eran las letras griegas. Y operando con letras griegas y con números romanos. Imagínate lo pesado que era sacar cuenta con números romanos que no tienen ninguna lógica, porque son aditivos, va poniendo 5, 6 le agrego un palito, 7 le agrego un palito, 8 le agrego un palito, 9, no, le pongo el palito atrás del 10, o sea que es 10 menos 1. Digo, es todo un bodrio para sacar cuenta, no te permite operar. Y el ábaco. Eh, Fibonacci lo que hace es incorporar estos números, pero además empezar a hacer álgebra con estos números. Y entre las álgebras que hace, y ahí se los voy a dejar picando, es la de encontrar que le puede armar una sucesión que le permite predecir cómo van a ser los crecimientos de las cosas. Y entonces plantea esto. Yo tengo dos conejos, un par. Un par de conejos al año siguiente, recién al año siguiente, primer año son muy jovencitos, al año siguiente va a tener una cría, la cría verde. Un par de conejos más. Este par de conejos más al año siguiente no va a reproducirse, porque todavía son muy jóvenes. Pero el par de conejos viejos sí se va a reproducir y va a tener los conejos rosas. Para el año siguiente, el par de conejos marrones sigue estando, el par de conejos verdes ya da una cría, los azules, el par de conejos rosas no. Pero al año siguiente, el par de conejos verdes da una cría roja, el marrones, digo, da una cría roja, el verde da una cría azul, y los violetas también van a dar una cría. Entonces, comienza toda una cadena de distribución. ¿Cómo me entero de cuántos voy teniendo en cada punto de la cadena? El primer año voy a tener, bueno, al principio 0, después voy a tener uno solo, pero al año siguiente voy a tener 1 más el anterior, 2. Y al año siguiente voy a tener 2 más el anterior, más 1, 3. Y al año siguiente voy a tener 3 más el anterior, que es 2, 5. Y al año siguiente voy a tener 5 más el anterior, 8. Y al año siguiente 8 más el anterior, que es 5, 13. Mi cadena se arma sumándole al número el anterior. Esa se llama sucesión de Fibonacci. El detalle es que la sucesión de Fibonacci permitía predecir los crecimientos y la sucesión de Fibonacci, o casualidad, está relacionada con el número de oro. La construcción de caracoles, de plantas, de tornados, de la naturaleza. Se arma un escandalete terrible, le prohíben la enseñanza de números indoarábigos en toda Europa, porque son números diabólicos, y tarda un montonazo en imponerse dentro de Europa el uso de los números indoarábigos, casualmente porque
podían expresar leyes de la naturaleza en donde no estaba implicado Dios. Pues nos vamos a meter en lo que empieza a pasar en la Edad Moderna, que ahí sí vamos a tener una movida fuerte, porque casualmente ya vamos a tener los números y el álgebra. Entonces, en Edad Moderna hay una explosión así muy loca de la ciencia y en particular de la matemática.